¿qué tal, queridos videoescuchas? Estamos una vez más en un programa de tiempos equívocos, la teoría crítica de los márgenes, en las cápsulas de páginas críticas. Tenemos aquí con nosotros en este momento, nos da mucho gusto que nos acompañe Martín Cortés, quien nos va a platicar un poquito sobre el trabajo que viene haciendo en torno a José Aricó. Y bueno, también les decimos que estamos nuevamente transmitiendo desde las instalaciones del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, lugar al cual Martín Cortés donó de manera generosa ambos trabajos que ha hecho, y se pueden consultar aquí para quienes públicamente, para quienes puedan acceder a estas instituciones, a esta institución. Bueno, Martín, mira, tenemos dos trabajos que fueron producto de dos momentos distintos, ¿no?, del trabajo que estás haciendo en torno a José Aricó. La primera pregunta que yo te haría, y que tiene que ver con respecto a estos dos trabajos, sería ¿qué motivó a que se confeccionara cada uno de estos trabajos? Bueno, el primero, que es de aquí, que es un poco el más importante, viene de un trabajo de tesis también, de tesis doctoral, pero tenía para mí el propósito de presentar, de algún modo, reconstruir y presentar las contribuciones, lo que yo consideraba eran las contribuciones de Aricó al marxismo latinoamericano. Y incluyendo allí el aspecto más conocido de su obra, que es todo su trabajo editorial, ¿no?, Los cuadernos Paso del Presente, la Biblioteca del Pensamiento Socialista, buena parte de lo cual fue realizada aquí en México, pero también de trabajar al mismo tiempo que esas contribuciones editoriales, los textos de Aricó, que si bien son conocidos, no lo son tanto como toda esa empresa editorial gigantesca. Entonces el primer trabajo tenía que ver con recuperar esas contribuciones, recuperar una reflexión aguda que intenta pensar bajo el prisma del marxismo y las particularidades latinoamericanas, y al mismo tiempo pensando qué de esas particularidades latinoamericanas puede enriquecer a las discusiones marxistas en general, es decir, no solo aquellas que afectarían a la región, sino al marxismo como tal, ¿no? Entonces ese es el sentido general del primer trabajo, que es un recorrido por una parte de un recorrido por la trayectoria de Aricó y un trabajo, diríamos, más de análisis teórico de esas contribuciones. El segundo texto, que es un poco posterior, tiene que ver, como decías, con algunos trabajos que seguí haciendo y con algunas cosas que me fui dedicando más en el último tiempo, que es, valga la redundancia, el problema del tiempo, o de las temporalidades, y ahí aparece más leído Aricó en clave de una reflexión sobre las temporalidades complejas de América Latina y cómo pensar la política como articulación de eso. Sí. Hay una cuestión ahí como interesante, ¿no? Porque sobre todo centrándonos un poco en esta obra, ¿no?, que es la que es tu trabajo mayor que has hecho al respecto, ¿no, Federico? Lo titulas Un nuevo marxismo para América Latina. ¿Cuál sería esa característica de ese nuevo marxismo? ¿Cuál sería esa característica? Bueno, me parece que es el intento por... habría que ser muy cautos con el término nuevo, ¿no? Porque en realidad lo que yo intento decir es que el intento de pensar las condiciones de productividad del marxismo en América Latina, eso mismo supone una novedad para el marxismo, ¿no? Es decir, la idea de que la traducción, que es un concepto importante para el trabajo, ¿no?, entendida en el sentido quizás de varias sendas del pensamiento marxista, pero no podría tomar sobre todo a Gramsci, la idea de que la traducción es un proceso productivo, es un proceso que produce
algo nuevo. Es decir, que no es la mera transposición de un lenguaje a otro, sino que en ese trabajo hay producción de novedad conceptual, de novedad teórica, de novedad política, finalmente. Entonces, esa novedad del marxismo para América Latina tiene que ver con que el proceso de traducción del marxismo a las singularidades latinoamericanas implica el abordaje de nuevos problemas, ¿no? Y de nuevos problemas que permiten, de vuelta, iluminar aspectos de la realidad latinoamericana y también iluminar aspectos del marxismo en general. Es decir, es una cosa que decía el propio Aricó, confrontándose con esas realidades excéntricas, por decirlo de algún modo, el marxismo se desarrolla como teoría, continúa creciendo, ¿no? En ese sentido habría una idea de novedad. Pero también es para que el título... Sí, no. Es un muy buen título, de hecho. Pero este problema que dices, ¿no?, de la traducción, me parece que es fundamental, ¿no? Sobre todo porque creo que en ambos textos, ¿no?, hay un elemento que me parece que conecta con esto y que de alguna manera tú lo abordas, ¿no?, que es ese desencuentro entre lo que tú llamas, pues, el desencuentro, ¿no?, entre la teoría marxista y el movimiento popular. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Bueno, sí, me parece que sí, allí hay una hipótesis fuerte, creo yo, del trabajo de Aricó, que atraviesa, no diría toda, pero buena parte de sus preocupaciones intelectuales, y que tiene que ver con esta constatación, digamos, histórica de ese desencuentro, de ese divorcio entre movimiento popular y marxismo en Argentina y en América Latina en general. Pero digo en Argentina porque surge como una preocupación también ligada sobre todo con la relación de la izquierda con el peronismo, ¿no? Pero que se puede extender a toda la región. Yo creo que la hipótesis que uno puede construir a partir del trabajo de Aricó es que ese desencuentro tiene como origen, como causa, como explicación posible una mala traducción del marxismo. Es decir, frente a ese desencuentro uno podría tomar la opción fácil de considerar que es el movimiento popular el que está equivocado, digamos, ¿no?, y que no alcanza a leer correctamente el marxismo, que debiera iluminarlo, o que claramente es una salida improductiva, o la contraria, que es pensar que hay algo malo, hay algo mal formulado en el modo en el que estamos ofreciendo, trabajando, pensando el marxismo, la tradición socialista, etc. Entonces, es como si la hipótesis dijera algo así como está mal construido, algo está mal en el modo de pensar el marxismo, y la traducción tiene que ver con esa reconstrucción. Por eso a mí me parece que el trabajo de Aricó es muy importante en ese sentido, porque es un modo de dar vuelta totalmente, dar vuelta y buscar en todos los rincones, digamos, de la tradición marxista, todo aquello que pueda ayudar a reconstruir esta vez una forma de pensar el socialismo y el marxismo que sí pueda dialogar con los fenómenos políticos reales. Establecer un encuentro, ¿no? Sí, creo que la hipótesis de ese encuentro también es la que dicta todo un programa que apuntaría a intentar remontar ese desencuentro, ¿no? Un programa muy difícil, desde luego, ¿no? Pero que tampoco depende solamente de que se haga un buen trabajo teórico, por supuesto. Pero me parece que la idea de traducción tiene que ver sobre todo con buscar todo aquello que al interior de una tradición que es mucho más vasta que aquello que nos fue presentado en algún momento, pueda contribuir a realizar ese posible un problema que nos ha llevado más de un siglo en América Latina, ¿no? De tratar de establecer esas conexiones, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias, Martín. Ahorita continuamos con la entrevista en un momentito, y pues muchas gracias. De vuelta aquí con Martín. Martín, un placer tenerte acá en México y un placer poder charlar contigo sobre tu libro, Un nuevo marxismo para América Latina.
Martín, en los últimos años la figura de José Aricó, de la cual ya hablaste con Víctor en términos de la producción que has hecho en el último tiempo, ha tenido un boom, digamos, ¿no? Hay jornadas en Buenos Aires, sobre todo hay jornadas, se volvieron a editar el trabajo de la mano de Horacio Crespo, las clases que dio en el Colmex, el clásico de Marx y América Latina. ¿Podrías tú ubicarnos en ese contexto intelectual? ¿Por qué la figura de Aricó vuelve a ser tan llevada y traída? ¿Por qué la experiencia de la revista Pasado y Presente, que es una revista de 12 números, es decir, frente a otras experiencias mucho menos longevidad, pero demasiado estudiada, digamos, ¿no? Hay betas y hay gente que se ha especializado, digamos, en la revista. Bueno, creo que las dos cosas tienen explicaciones comunes y algunas divergencias también. Yo creo que primero hay que tener en cuenta un contexto material también argentino de los últimos años, que se multiplicó mucho la investigación en general y digo, en un proceso de apertura de universidades, de apertura del sistema científico y demás. Hubo mucho, en ese marco, en todo lo que es el campo, sobre todo las ciencias sociales y humanas, hubo muchos trabajos de revisión de las tradiciones políticas y teóricas argentinas y latinoamericanas, que me parece que responde, habría que pensar bien las mediaciones, pero que responde al momento político argentino y latinoamericano que se vivió en los últimos años, ¿no? Que no es exactamente el actual, pero me parece que allí hay una explicación general, ¿no? Que habría que desarrollar mejor. Y después, para pensar específicamente, digo, en ese marco, yo creo que la figura de Aricó, en parte reaparece porque, como charlábamos antes con Víctor, porque en Argentina vuelve a aparecer el problema de la relación entre izquierda y peronismo, entre izquierda y movimiento popular, y aparece necesariamente como una estación importante de la reflexión sobre ese problema Aricó, y me parece que allí hay algo que pica permanentemente, y al mismo tiempo porque en la medida en que se amplían los estudios sobre las izquierdas, sobre el marxismo, etc., también la figura de Aricó aparece necesariamente también por el rol de editor, ¿no? Porque digo, y esto vale para México también, como vale para Argentina. Los textos que nosotros nos encontramos de Marx, del marxismo, están en buena medida, pasaron a través de las empresas editoriales, ¿no? Muchos son, es decir, buena parte de lo que sabemos, de lo que contamos en castellano de Marx y de la tradición, tiene que ver de uno más o menos directamente con la figura de Aricó. Entonces me parece que allí hay algunas cuestiones que podrían explicarlo, ¿no? Es decir, este sentido de volver sobre esas preguntas que aparecían en Aricó, y al mismo tiempo de un personaje que es fundamental en términos de todo lo que proveyó para leer esa tradición. Y en cuanto a Pasado y Presente, que hay algo de eso también, pero Pasado y Presente es la curiosidad que vos señalás, me parece que es efectivamente así, es una revista, uno podría decir, sobreestudiada para la importancia efectiva que tuvo en su momento, ¿no? Pero eso me parece que responde sobre todo a que es la revista, sobre todo en el caso argentino, es la revista, digamos, ícono de la nueva izquierda, del fenómeno de la nueva izquierda, ¿no? Porque la revista que cuenta con todos los elementos, si se quiere, o con casi todos los elementos característicos de la nueva izquierda, ¿no? Es la revista que implica una ruptura con el Partido Comunista, pero que a la vez primero no es una ruptura, sino primero es un trabajo dentro, el primer número es un trabajo dentro del partido, pero ya luego no. Allí hay algo que es decir, que es una revista que testimonia la ruptura entre vieja y nueva izquierda, de un modo muy fuerte, ¿no? Y además es una revista que el modo de trabajar en las problemáticas de la izquierda es muy característica de todo lo que va a ser esa época, ¿no? Es decir, sobre todo la amplitud, digamos, en términos de los distintos marxismos que habitan la revista, y al mismo tiempo del diálogo de la revista con otras corrientes, ¿no? Es decir, con la antropología, con el psicoanálisis, en fin,
tanto política como teóricamente, es muy amplia la revista. Y me parece que eso es un testimonio muy fuerte de esa búsqueda que implicó la nueva izquierda y que fue muy productiva en términos de novedades que produjo, aun cuando políticamente no, digamos, fue más problemática, ¿no? Fue una experiencia más problemática en el sentido de que no lograba encuadrarse políticamente, pero sí en esa búsqueda producía muchos insumos, muchas reflexiones teóricas. Entonces, yo creo que allí hay algo de lo que explica el éxito, si se quiere, entre comillas, investigativo del pasado y presente, ¿no? Martín, una parte importante de tu libro está pensado para mostrar cómo el trabajo teórico de Aricó, no solamente lo que él produjo, sino además toda esta labor de traducción, de edición, es la de leer al marxismo en una clave distinta a la de la filosofía de la historia. Sí. Digamos, creo que ahí hay un blanco fuerte, un corazón importante de tu reflexión. Y la pregunta que salta es, en 2016, después de la experiencia acumulada, teórica, política, de las derrotas, ¿habría más necesidad de insistir en la necesidad de luchar contra una concepción del marxismo como filosofía de la historia? ¿Pervive algo de eso? ¿O de dónde viene tu interés de insistir tanto en esto? Muy interesante pregunta y difícil. A ver, para mí surge esa preocupación, surge como una especie bueno, surge obviamente de lo que yo leía que uno puede inferir del trabajo de Aricó y también de otros trabajos, ¿no? de otras expresiones del marxismo de las últimas décadas. Y me parece que es cierto que hoy no es ese marxismo como filosofía de la historia en clave, si se quiere, del marxismo, ¿no? Del marxismo de la socialdemocracia alemana y luego de la ideología de Estado, digamos, no es hoy nuestro principal problema, nuestro principal blanco de ataque, no debería ser, ¿no? Pero creo que hay dos elementos allí. Por un lado, que me parece que a mí me parece importante hacer ese trabajo porque para de algún modo sistematizar una crítica que me parece fundamental para permitir poner en movimiento nuevas formas de pensar el marxismo, ¿no? Es decir, como dar por establecida para mí, ¿no? Tengo pretensiones mayores, pero dar por establecida esa crítica para poder pensar de otro modo es, como decíamos antes también, la relación entre marxismo y tiempo, ¿no? Con todos los desafíos, con toda la sensación de, en cierto sentido, de orfandad que produce perder la filosofía de la historia, ¿no? Porque se pierde mucho cuando se pierde eso también, se pierden las garantías, etc. Pero me parece que es algo fundamental para dejar establecidas posibilidades de hacer productiva la reflexión teórica, política, marxista, ¿no? Eso por un lado. Por otro, me parece que habría que pensar hoy cuáles son las corrientes teóricas y demás que sin hacer filosofía de la historia, sí al mismo tiempo, a ver, ¿cómo decirlo? Volvería sobre la idea de traducción, ¿no? Que está planteada en el libro, ¿no? Si pensar la productividad del marxismo en América Latina es pensar que el marxismo no es pura imitación, pero al mismo tiempo tampoco es búsqueda de la pura originalidad, ¿no? Si la filosofía de la historia estaba colocada en el lugar de la imitación de algún modo, me parece que hoy hay muchas discusiones para dar desde posiciones que recuperen las tradiciones marxistas latinoamericanas con algunas formas de teorías o de reflexiones que surgen en América Latina en el último tiempo y que tienen deslizamientos hacia, ¿cómo decirlo?, filosofías del origen, por decirlo de algún modo, reivindicaciones de espacios originarios puros, incontaminados, etc. Esto es exploración, digamos, ¿no? Lo digo así muy rápidamente. Pero me parece que allí hay algo con lo que nosotros tenemos que... Con lo que hay que poner en diálogo, hay que ponerse a discutir, etc., ¿no? Digo, pensando los posibles contribuciones, pero al mismo tiempo posibles diferencias. Estoy pensando sobre todo en la corriente decolonial y demás, que me parece que allí hay elementos que podrían
ponerse en discusión en esta misma clave, ¿no? Es decir, no es la misma discusión que la discusión con la filosofía de la historia, pero sí me parece que hay algo que desde una posición en tensión propia del marxismo latinoamericano, como de eso que, y diría más allá del marxismo latinoamericano, también del ensayo latinoamericano, de muchos autores que no necesariamente se inscriben ni de cerca en la tradición marxista, que podrían retomarse para pensar estas reflexiones más contemporáneas a las que estamos asistiendo, ¿no? Me desvío un poco de la pregunta. No, tiene. Me parece que allí puede haber algo también para claro. Sí, lo preguntaba porque un poco la insistencia del propio Aricó, y creo que de esa corriente es este desencuentro justamente entre el pensamiento marxista y el movimiento popular, o la trayectoria socialista popular, que tal como lo leía yo en tu texto, el problema de la filosofía de la historia sigue siendo un problema de desencuentro, ¿no? Totalmente. Martín, digamos que Aricó canonizó a su manera la propia forma de entender su trayectoria. Es decir, él estableció que eran los gramscianos argentinos en su texto La cola del diablo. Y a partir de ahí hay una serie de reflexiones que siguen esta ruta, digamos. Es decir, que no cuestionan la centralidad de Gramsci, porque además es evidente la centralidad de Gramsci, pero no incursionan en otras posibilidades. Y tú sí lo haces a través de la problemática figura de Luis Althusser. ¿Podrías explicar esta relación que hay entre Aricó, la lectura desde Althusser o con Althusser que haces tú, y la figura de Gramsci, que además ha sido una figura, esta dicotomía Gramsci-Althusser, que había sido negada durante los años 90, hoy vuelve a ser muy productiva, empiezan a surgir textos por doquier a propósito de esto. Sí, sí, a ver, yo creo que sí, claramente Aricó participa con la Escuela del Diablo del establecimiento de una trayectoria para él y para la nueva izquierda intelectual, por lo menos argentina, ¿no? Es decir, establece los términos de lectura, diría en general de los años 60, ¿no? Él, quizás algún otro texto también, pienso en el libro de Oscar Terán. Y yo creo que, a ver, obviamente la presencia de Gramsci en la trayectoria de Aricó es evidente, y yo creo que lo que emprende Aricó es un gran proyecto gramsciano, en el sentido de que es un gran proyecto cultural, es un gran proyecto de reflexión sobre la propia historia política, intelectual argentina, latinoamericana, y además es una forma de trabajo cultural muy aproximada a esa idea de intelectual también de Gramsci. Pero creo, como vos decías, que en el trabajo teórico que hace Aricó, Gramsci no es todo lo que hay allí. No es todo lo que hay allí, y me animaría a decir, en ciertos aspectos no es gramsciano, ¿no? Una afirmación fuerte, pero me parece que allí, en el modo de trabajar, de pensar el marxismo, aparece claramente la figura de Althusser, ¿no? Que es una figura que uno la puede rastrear muy fuertemente en los aspectos materiales, digamos, del trabajo de Aricó. Es rápidamente editado por Aricó, es claramente leído, incluso algunos de los cuadernos de los primeros abordan la relación entre Althusser y Gramsci. Es decir, me parece que hay un trabajo pionero en cierto sentido en Aricó en la relación entre Althusser y Gramsci, y me parece que Althusser está presente porque Aricó tiene claramente una preocupación por el problema de la teoría marxista. Ese problema está muy presente incluso antes del periodo mexicano, que es el periodo de la producción de sus textos, donde eso aparece más claramente plasmado. Pero digo, aparece incluso antes, y aquí aparece mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que Las Nueve Lecciones, el texto que vos comentabas que editó Horacio Crespo, y es un texto, y Marx y América Latina mucho más, digo, me animaría a decir althusseriano, ¿no? Marx y América Latina es un texto, es fuerte decirlo así, pero donde la presencia de Althusser es evidente porque, digo, para empezar, porque el objeto de discusión es la relación de Marx con Hegel, ¿no? Y eso es un problema
problema clásico althuseriano, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como una especie de ejercicio de lectura sintomática de Marx en ese texto, ¿no? Es decir, la presencia de allí me parece que está muy clara. Y después decían las 9 lecciones porque allí aparece y también sobrevuela la figura de la sobredeterminación para pensar la relación entre economía y política, que es el objeto de ese libro. Y pues también hay que pensar que, y quizás eso explique algo del éxito de Althusser en América Latina, la sobredeterminación es parte del paisaje latinoamericano, ¿no? Es decir, porque aquí nunca tenemos tampoco en Europa, pero digo, el problema de la contradicción simple ni siquiera se nos presenta a nosotros. Entonces, es parte de nuestro paisaje, y me parece que eso explica, en cierto sentido, la fuerza que tiene en América Latina, pero además, digo, volviendo a Aricó, me parece que en esos textos está tomado muy fuertemente el proceder teórico de Althusser como inspiración, ¿no? Lo cual se puede, digamos, probar con algunas, así historiográficamente con algunas citas, pero que me parece que más allá de eso, como trabajo teórico es interesante para pensar. Y en ese sentido voy a lo último que decías, me parece que en Aricó y también en otros personajes, hace poco estaba revisando un texto de Portantiero que se llama Gramsci, el análisis de coyuntura, que es básicamente una lectura althusseriana de Gramsci, ¿no? Y me parece que en estos personajes, en este momento, también yo veo como afinidades, incluso en Zabaleta, pero bueno, esto ya sería muy arriesgado. Pero tenemos un momento allí que funciona como una especie de antecedente fuerte de esto que vos mencionabas, que viene apareciendo en los últimos años, que es una tesis en cierto sentido, de reencuentro o de puesta en diálogo de Gramsci y Althusser, separados mucho más por la fuerza con la que se separaron sus corrientes que quizás por verdaderos desencuentros teóricos, que me parece que no son tantos, ¿no? Claramente lo son, es decir, son tradiciones diferentes, pero hay muchas posibilidades de dialogar. Althusser ha hecho lío también con el texto, con el marxismo no es un historicismo, que es un texto donde establece demasiado fuerte las distancias, pero me parece que después, si uno sigue mismo sus trabajos sobre Maquiavelo, el sentido de la presencia de Gramsci es permanente, es evidente, y la afinidad teórica para pensar la política y para pensar el problema de la historia, es el problema del tiempo también, me parece que es muy clara, y es lo que explica esto que decías, el auge, digamos, de los trabajos actuales, que me parece que tienen que reconocer, que buscar en estos personajes antecedentes, inspiraciones, porque yo encuentro aquí un modo de abordar ese par, ¿no? sin exclusiones a priori, digamos. Martín, para finalizar, en los últimos tiempos, a propósito de las opciones descoloniales, sí, de formas de plantearse la relación con el eurocentrismo, han existido un par de trabajos que han vuelto sobre la relación Marx y particularmente América Latina, ¿no? Que es lo que nos sí, convoca, por ejemplo, ¿no? a la reflexión de Bruno Bostel sobre Martí y Marx, sí, donde dice, bueno, aquí el desencuentro no es el típico desencuentro, Marx no entendió América Latina, sino desde acá no estamos entendiendo a Marx, ¿no? Es un poco dicho con todos los peligros de poner una frase, más o menos el argumento de Bostel. Y tú problematizas con una pregunta que me parece clave y que me parece evidentemente sin respuesta, pero que formula posibilidades, que es pensar Marx desde América Latina o pensar América Latina desde Marx, ¿no? Creo que podríamos finalizar esta entrevista con esta pregunta que me parece central en tu libro, que me parece central para pensar el destino si algún destino tiene el marxismo. Bueno, está esa pregunta ahí, ¿no? Sí. Bueno, sí, creo que allí hay un elemento clave. Obviamente la no respuesta son los dos caminos, en el sentido que para mí lo central de la operación que uno puede pensar a partir de los trabajos de Aricó
tiene que ver con no solamente, digo, con un primer movimiento que es fundamental, que es de vuelta el de pensar de qué operaciones hay que hacerle al marxismo para que sea productivo en América Latina, pero sobre todo, si algún destino tiene el marxismo, no sabemos qué destino tiene América Latina tampoco. Ahora menos. O sea, bueno, un destino o bastante no promisorio. Sí. Es pensar que de esa lectura desde América Latina puede transformar, puede contribuir a superar problemas del propio marxismo. Es decir, de qué modo las discusiones latinoamericanas pueden colocarse en el centro de las discusiones marxistas. Es decir, no ser discusiones que piensan de qué modo pensar su región excéntrica, su región particular, siempre difícil de entender, y entonces nosotros nos tenemos que golpear la cabeza reflexionando sobre la rareza latinoamericana, mientras aparentemente eso supondría que para los países centrales en los países centrales rige la normalidad, digamos, ¿no? Y bueno, la política global manifiesta de modo muy claro que no rige la normalidad en los países centrales, pero en nuestras discusiones me parece que lo central es pensar de qué modo estas discusiones pueden poner al marxismo como tal, el movimiento, ¿no? Es decir, si volvemos al problema de la filosofía de la historia, que es un problema claramente agudo para América Latina, ¿no? Porque si uno siguiera una tesis de filosofía de la historia nos pondría en una especie de compás de espera de que avance el tiempo histórico, por eso es necesaria esa crítica. Ahora, esa crítica vale también para el marxismo en general, no vale solo para América Latina, no es que sí vale la filosofía de la historia marxista en Francia o en Inglaterra, tiene que servir también para eso, ¿no? Es decir, como decía también, como aparece en el texto de Althusser, ¿no? De Contradicciones sobre Determinación, donde finalmente dice, eso que aparece en Lenin, ¿no? El Lenin como lector de la coyuntura, como lector de la sobredeterminación, y por eso como artífice, digamos, de la revolución del 17, porque entiende que es una condensación de contradicciones, etcétera, etcétera, no es una anomalía, no es una excepción. En realidad la excepción es la regla. Es decir, la excepción sería que en un lugar se desarrollen las contradicciones simples y la excepción no existe, ¿no? Es decir, que incluso uno podría decir en un personaje poco preocupado por la periferia, por lo menos teóricamente como Althusser, también es la periferia la que hace ese movimiento que permite pensar una novedad teórica, ¿no? Y me parece que eso es lo que se puede pensar también con el trabajo de Aricó sobre el problema de la historia, sobre el problema de la política en el marxismo, de la especificidad de lo político. No es que solo en América Latina lo tenemos que buscar, ¿no? Sino es un problema del marxismo en general. Por eso me parece que es central, y en el sentido también que aparece en parte, creo, si no recuerdo mal también en el texto de Bostels, ¿no? El desencuentro es una lógica, no es no es una excepción. Claro. Es decir, tengo miedo de estar malinterpretándolo, pero creo que dice algo así. Y digo, pensar en esa clave, ¿no? Que todo lo que hay al final es desencuentro, todo lo que hay es desarticulación, y es a partir de eso que tenemos que pensar. Eso creo que es una gran contribución, a su modo, que puede hacer el marxismo latinoamericano al marxismo en general. Muy bien, Martín, pues nos hemos extendido, ha sido muy productiva. Invitamos, por supuesto, a las y los videoescuchas a que se vuelvan lectores de José Aricó, Los tiempos latinoamericanos, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Un nuevo marxismo para América Latina del siglo XXI, Argentina. Martín, pues no me queda más que agradecerte el tiempo. Compartimos contigo algunos espacios. Recuerdo que el año pasado escuché en la Universidad de La Plata, que estábamos allá, esta tesis de la lectura althusseriana, sin citar quizá Althusser, lo cual no le quita de Marx y América Latina, lo cual causó algunas suspicacias. Pero bueno, en los encuentros que hay ahora en torno a la obra de Althusser en América Latina son muy importantes, no solo esos, por supuesto, también el trabajo que se hace con un autor mucho más
amable y más aceptado, que es Gramsci, ¿no? Sí, sí. Que ha generado mucha producción. De tal manera que, bueno, pues me parece que vamos a seguir leyéndote, y esperamos poder volver a contar contigo por acá, por México. Bueno, muchas gracias, yo también. Espero volver pronto. Esperemos. Hasta luego. Gracias.